Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Por favor, abran sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Yo voy a leer el 1, ustedes leen el 2. Yo voy a leer el 3, ustedes leen el 4. Y así vamos a hacerlo hasta que lleguemos al versículo 9. De ahí, así vamos a hacer hasta que lleguemos al versículo 12. De ahí yo voy a leer el 13 al 16. Entonces vamos a leer del 1 hasta el versículo 12. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así hasta el versículo 12. Dice así: misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía a ustedes: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ahora escuchen: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y cenizas se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Oremos. Padre, en esta tarde, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque ha sido revelada. Gracias porque podemos escucharla libremente. Y mi oración es que esta tarde, Señor, podamos dejar de un lado todas aquellas cosas que nos distraen, que podamos enfocarnos, que podamos estar presentes a lo que tú hablarás en esta tarde en nuestra vida, Señor. Que estemos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Háblanos, incluyéndome. Háblanos, Señor, a todos nosotros, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Los niños se pueden ir a sus respectivas clases. Y no cambie el libro, que es en Lucas. Vamos a estar leyendo este pasaje durante el sermón de este día, en lo que los niños van a sus clases. Busquen por favor en su Biblia Mateo, porque es otro pasaje que vamos a leer brevemente. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Lo leímos al inicio del servicio de esta tarde. Téngalo a la mano, ese versículo lo vamos a leer en el punto número 2 del sermón de esta tarde. El título del sermón es Discípulos en Acción. Discípulos en acción. ¿Por qué discípulos en acción? Porque en este pasaje vemos que Jesús designa enviar a 70 discípulos delante de él a las ciudades que él iba a visitar. ¿Recuerdan ustedes que en el capítulo 9, vayan a Lucas 9, solo denle vuelta a la página, capítulo 9, Lucas 9.
Dice el 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús, en Lucas 9, envía a sus discípulos, a los 12, a predicar el reino de los cielos, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Y ahora Jesús está enviando a los 70 discípulos. Ustedes ven que estos discípulos son enviados, lo que nos da a entender que estaban preparados para la misión. Y es interesante que mientras 12 personas estaban cercanos a Jesús y estaban aprendiendo de Él, habían más discípulos que estaban también aprendiendo de Jesús. Quizás no tan cercanos como los 12, pero estaban aprendiendo de Jesús y estaban siguiéndole y creían en Él. Y Jesús llama dentro de ese grupo de discípulos, Él escoge, designa 70 para que vayan y hagan lo mismo que les dijo a los 12 discípulos en Lucas 9. Entonces es interesante que un discípulo, un seguidor de Jesús, debe estar preparado para hacer lo que el Señor le manda hacer. Nosotros debemos estar preparados como esos discípulos en misión. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el mundo en el que vivimos, hermanos, es un mundo que necesita de Cristo. Nosotros hemos estado estudiando este libro de Lucas y a lo largo de este pasaje algo que es común en todos estos escenarios en donde Jesús se encuentra es que las personas necesitan sanidad física, necesitan ser libertados de demonios, necesitan la presencia de Dios en sus vidas. Y Jesús dice, tengo buenas noticias para ustedes. El reino de los cielos se ha acercado. Estoy acá. Jesús estaba entre ellos y Él estaba dispuesto a sanarlos, a curarlos, a liberar demonios, pero sobre todo, lo más importante, a traer salvación a sus vidas. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Yo he venido para que tengan vida, pero para que tengan vida eterna. Y esa es la gran noticia, de que ahora el ser humano puede ser reconciliado con Dios y tener vida eterna. Estamos predicando nuestro camino a través del Evangelio de Lucas en una serie de mensajes. Ustedes deberían de saber ya el lema. Certidumbres en tiempos de incertidumbre. El cristiano puede vivir con certidumbre en tiempos de incertidumbre por quién seguimos, a quién seguimos. Y hoy nos reunimos para reflexionar sobre Lucas 10, 1 al 16. Aquí nos encontramos con un pasaje profundamente misionero, lleno de urgencia, con autoridad y propósito. Jesús envía 70 discípulos por delante de Él a cada ciudad y lugar a donde Él mismo planeaba ir. Y Él envía a estos discípulos, o ellos son enviados con un mensaje que no es de ellos. El mensaje no es de ellos, pero que transforma vidas, ¿entienden? El mensaje no es un mensaje de ellos, que ellos lo crean, sino que es un mensaje que llevan de parte de Jesús. Aunque no es un mensaje de ellos, es un mensaje que transforma vidas. Es un mensaje que ha transformado la vida de ellos mismos. No los envía con grandes recursos, ni con estrategias humanas, sino con una clara dependencia del Espíritu y una fe viva en Él. Aquí vemos el corazón de Cristo por las almas perdidas, su llamado a la obra evangelística y su seriedad frente al rechazo del mensaje del reino. Este no es solo un relato histórico. Es una invitación viva para los discípulos en ese momento, pero también para la iglesia de hoy, para usted y para mí. Esta es una invitación viva. Jesús sigue enviando discípulos. Usted y yo somos esos discípulos. En un mundo lleno de confusión, necesidad espiritual y corazones endurecidos, Jesús sigue diciendo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Nos confronta con preguntas esenciales. ¿Estamos dispuestos a ser enviados? ¿Somos parte de la cosecha o aún espectadores? ¿Qué hacemos cuando las personas rechazan el mensaje de Cristo? Jesús no solo llama a unos pocos a la misión, Él envía a todos los que están dispuestos. ¿Está usted dispuesto a ir y a ser discípulos, a obedecer al Señor? Son 3 aspectos los que quiero compartir esta tarde con ustedes. El número 1 es la urgencia de la misión. La urgencia de la misión. El aspecto número 2 va a ser la autoridad con la que somos enviados. Y por último, la responsabilidad de los que escuchan el mensaje. Y vamos a comenzar con la urgencia de la misión. Le pregunto, levante la mano. ¿Alguna vez usted ha experimentado un terremoto en su vida? Levante la mano si alguna vez usted ha pasado por un terremoto.
un earthquake. ¿Ok? Levanten la mano. ¿Alguna vez usted ha llevado a alguien al hospital de emergencia? Y si no llevó a alguien de emergencia, ¿o usted fue alguna vez al hospital de emergencia? Levanten la mano, quiero ver. Bueno, si los que levantan la mano, que han pasado por un terremoto o han llevado a alguien de urgencia al hospital, o ustedes fueron al hospital de urgencia, saben lo que es sentir ese sentido de urgencia. Que nada más importa en ese momento, pero ser ayudado o recibir la atención médica o correr porque estaba en peligro. Cuando estaba pequeño hubo un terremoto en Honduras y yo recuerdo que el ventilador se estaba moviendo de un lado para otro y digo yo, ¿qué es esto? ¿Se va a caer la casa? Yo estaba comiendo y estaba viendo la televisión y en ese momento, olvídese, me olvidé de la comida, me olvidé de lo que estaba viendo, lo único que hice fue salir de la casa. Cuando salgo de la casa, todo el mundo afuera. Digo yo, ok, no fue el único que sintió esto, un terremoto. Entonces en ese momento sentí ese sentido de urgencia, de que no importa lo que estoy haciendo, no importa lo que estoy viendo, tengo que salir de acá. Tengo que lograr el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo en el momento? Salir del lugar de peligro. Y otra vez me tocó llevar a mi abuelo al hospital de emergencia. Él tuvo un derrame cerebral, nosotros no sabíamos, solo vimos que se le cayó el semblante, estaba callado. Y cuando lo quedo viendo, mi tío lo queda viendo también, yo le digo, no, hay que llevarlo al hospital. Y yo lo agarro a los pies, mi tío lo agarró a los brazos, y nosotros vivíamos en el apartamento en tercer piso, a bajar la escalera los dos. Yo cargándome a los pies, mi tío a los brazos, lo bajamos y al hospital. En ese momento, nada de lo que estaba haciendo importaba más que llevarlo a él al hospital. Ese sentido de urgencia. Jesús envía a estos 70 discípulos a estas ciudades con un sentido de urgencia. ¿Dónde vemos esto? Vaya otra vez a su pasaje. Lucas 10. Lucas 10. 1. Sígame con la vista. Después de estas cosas, designó al Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogar al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y a nadie saludéis por el camino. Él dice, no se preocupen de llevar dinero, no se preocupen de llevar algo para guardar comida, no se preocupen. Ustedes van dependiendo de Dios, ustedes van dependiendo de mí. ¿Cómo van a comer? No se preocupen, yo voy a proveer. ¿Cómo van a vestir? No se preocupen, yo voy a proveer. ¿En dónde van a hospedarse? No se preocupen, yo voy a proveer. Hay un sentido de dependencia de Dios, pero también hay un sentido de urgencia por el mensaje. El mensaje es que Jesús, él dice más adelante, versículo 9, vaya al 9, y dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, en esas casas, en donde ellos estén, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y esa es la gran noticia, de que donde ustedes vayan, digan eso, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. No tomen nada con ustedes, durante el camino yo voy a proveer. Y la Biblia dice que estos discípulos obedecieron, ellos fueron. Muy importante, dice el versículo 3, id. Repitan conmigo, id. Es muy importante. A veces solo pensamos cosas, pero no vamos. Debemos de ir. Es aquí que Dios envió como corderos en medio de lobos. Jesús sabe que el entorno en donde ellos se encontraban era un entorno hostil. Un entorno en donde los cristianos no eran recibidos. Muchas veces eran perseguidos, había persecución. En ese momento, mientras Jesús estaba ahí, los fariseos, los escribas, todos ellos estaban en contra de Jesús, de sus enseñanzas. Satanás, por supuesto, obrando también. Era un entorno hostil. Y hoy en día, la sociedad en la que vivimos, quizás usted dirá, no es tan hostil, pero hay lugares en donde el mensaje de Cristo es muy hostil. Es muy hostil. Por ejemplo, en las noticias ha estado Irán, ¿no? Estados Unidos bombardeó Irán. Irán es un país en donde el mensaje de Cristo es hostil. Si usted vaya, usted se expone a ir a la cárcel por ser creyente, por predicar el evangelio.
Acá en los Estados Unidos, no. Acá tenemos un poco más de libertad. Acá el problema es el entretenimiento. Hay mucho entretenimiento. Y eso nos da mucho conformismo y nos conformamos. Entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros nos enfrentamos acá con estos problemas y tenemos que enfrentarlos y sobrepasarlos, ser sabios con nuestro tiempo, servir al Señor. Pero en este contexto, los discípulos son enviados como ovejas en medio de lobos. Usted y yo también somos enviados en este país como ovejas en medio de lobos. El contexto a veces no va a ser favorable, va a ser difícil. Pero Jesús dice, ustedes vayan. Las consecuencias déjenmelas a mí. Vayan, compartan el Evangelio. Las consecuencias déjenmelas a mí. Que no tengo los recursos necesarios, vayan. Yo voy a proveer. Que cómo me voy a cambiar, vayan. Yo tengo cuidado de eso. La Biblia habla no de que el pueblo de Israel estuvo ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto, ¿no? Y habla de que sus vestimentas nunca se acabaron. Increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que durante 40 años sus vestimentas nunca se acabaron? Dios, creador, Él crea las cosas. Él acá le dice a sus discípulos, ustedes vayan, no se preocupen en prenda de vestir, no, yo voy a cuidar de ustedes. Hay una urgencia en la misión. La misión no solo requiere esfuerzo, sino también oración. Esto es importante. La misión no solo requiere esfuerzo, porque a veces quizás somos dados a hacer cosas, pero nos somos dados a orar mucho y depender de Dios. Él dice en el versículo 2, las mies, a la verdad es mucha. Esto es él está dando una metáfora sobre la agricultura de ese tiempo. Ellos tenían bastante trigo y cebada, y cuando era el tiempo de la cosecha, y ustedes también, si alguna vez han estado cerca de alguien que cosecha, llega el tiempo de la cosecha, ¿y qué es lo que hay que hacer? Recoger el fruto, porque si no lo recogen a tiempo, se echa a perder. Entonces Jesús dice, la mies es mucha. En estas ciudades donde yo los envío, hay personas hambrientas espiritualmente. Hay personas que necesitan de Dios, pero necesitan de alguien que vaya y les hable. Yo los envío a ustedes. Y Él dice, las mies es mucha, rogad. Dice, más los obreros poco, por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Dice el rogad. Cuando usted en la iglesia nota que algo anda mal, de repente el Señor lo está llamando a usted a servir en esa área. Por ejemplo, el ministerio de evangelización no está tan activo como yo quisiera que esté. ¿Sabe qué? De repente Dios me está llamando a mí a involucrarme en el ministerio de evangelización. O el ministerio de los jóvenes no está tan activo como debe ser. De repente me está llamando a mí a involucrarme en el ministerio de los jóvenes para servir. Entonces pregúntese usted, cuando usted ora, esté dispuesto a hacer respuesta de su misma oración. No sé si me está siguiendo. Esté dispuesto a hacer respuesta de su misma oración. Yo cuando he visto cosas que pueden mejorar, digo, no, de repente Dios me está llamando a mí a involucrarme más en esta área en la iglesia. Y hay que estar dispuesto. Hay que estar dispuesto a servir al Señor. Él lo va a capacitar. Él va a proveer los recursos. Él lo va a ir preparando y nos va cada día conformando a la imagen de Cristo. Así que usted vaya, hágalo, involúcrese. Eso es lo que tiene que hacer. Como creyentes debemos involucrarnos, servirle al Señor. Lo demás, déjenlo en sus manos. Hay un sentido de urgencia, hay un sentido de dependencia de Dios. Rogad, dice, al Señor de las mies. Sabemos que hay mucho trabajo, roguemos a Dios. Y mientras oramos al Señor, estemos dispuestos a hacer la respuesta de esa oración. De repente el Señor te está llamando a ti. Y me pregunto, ¿qué pasaría si el Señor te llamara a un lugar impopular y cerrado con el propósito de magnificar su gloria a través del poder del Evangelio? ¿Qué pasaría en tu vida si el Señor te dice, yo quiero que tú vayas a Irán? Yo quiero que tú vayas a Corea del Norte. Usted dirá, pero es un país cerrado, Señor. Bueno, déjamelo a mí, yo voy a abrir puertas. Señor, pero acaban de bombardear Irán, déjamelo a mí, yo voy a proteger tu vida. Yo tengo cuidado de estas cosas. ¿Irías? ¿Estás orando al Señor de las mies? ¿Estás preparado para hacer la respuesta a tu propia oración?
Las instrucciones de Jesús. Él le dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Es bien interesante porque dice, a nadie saludéis por el camino. Pareciera que Jesús diga, no sean cortés, no sean, sean descortés. No. Lo que pasa es que en ese tiempo, los saludos, recuerden que en ese tiempo no habían iPhone. Hoy nosotros tenemos iPhone, no, le escribimos a nuestros amigos, nos comunicamos, Facebook, Instagram, e incluso si no tenemos eso nos mandamos una carta. Nos comunicamos más seguidos quizás, y quizás a veces no, pero la cuestión es que en ese momento, cuando alguien miraba a un conocido, tenía que caminar para verlo, y no era tan seguido que lo miraba. Entonces cuando lo miraba, obviamente, quería saber todo lo que había pasado. Oh, la última vez que te vi fue hace 6 meses. ¿Qué es lo que ha pasado en el transcurso de esos 6 meses? Y en esta cultura también se ven, se abrazan, se besan, y es la cultura, es platicar. Ellos no tienen en su cultura de que voy a verte, te saludo y me voy. No. Ellos van a platicar. Quizás horas platicando. Jesús le dice, no. Y cuando vayan durante el camino, Él le dice que no saludéis a nadie por el camino. Él está diciendo en otras palabras, no se distraigan. Es fácil distraerse. Ustedes llevan un mensaje con urgencia y es fácil distraerse. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. En este país, yo le decía, la mayor dificultad que quizás un creyente encuentra es el entretenimiento. Hay muchas cosas que nos mantienen ocupados, pero entretenidos. Y perdemos oportunidades de presentar el Evangelio de Cristo a personas, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, en la comunidad. Debemos involucrarnos. Cuando yo hablo de involucrarnos, primero en la iglesia, obviamente, involucrémonos en la iglesia, sirvamos al Señor, pero también en sus comunidades. ¿Saben en tu comunidad que tú eres un creyente? Ustedes respondan. Involúcrense en sus comunidades. De repente voluntariar en alguna área de la comunidad, de repente tú ves algo que está mal en tu comunidad y de repente se está llamando a ti, a que te involucres y ayudes a mejorar esa área de tu comunidad. En las escuelas, los padres que tienen hijos van a su escuela, involúcrense. Manejen bien su tiempo. No les voy a decir, sirvan en todos lados. No, manejen su tiempo, pero involúcrense. Y que los demás vean a Cristo en sus vidas. Y que los demás se pregunten, ¿qué es lo que tiene la persona que no tengo yo? Y que ellos puedan ver a Cristo en sus vidas. Vemos que los milagros que hacen en este momento, ellos reprenden demonios, sanidad, eran iniciaciones especiales dadas a los discípulos con el fin de validar la verdad del mensaje. Ellos tenían esto para validar la verdad del mensaje. Yo vengo en nombre de Jesús y en su nombre echamos fuera demonios, en su nombre sanamos. La buena nueva del Evangelio, hermanos, es que aún en este momento, aún hoy en día, el Señor sigue enviando discípulos. Y esos son ustedes, ese soy yo. El Señor sigue diciendo, vayan. El mensaje de urgencia sigue estando vigente. El mundo a nuestro alrededor. Usted solo necesita ver las noticias media hora y se va a dar cuenta, el mundo a nuestro alrededor. Uno ve las noticias y parece que es el fin del mundo, ¿no? Parece que otra tercera guerra mundial. Y a veces no es bueno ver tantas noticias, a propósito. Debemos de vivir con certeza de que Dios está en control de todas las cosas, de que Él nos protege de todo mal. Y se da cuenta que el mundo en el que vivimos necesita de Cristo. El mundo en el que vivimos necesita de Cristo. El reino de los cielos se ha acercado. La buena del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio están aquí. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan y díganle a aquellos que se arrepientan de su pecado y que vuelvan al Mesías. Que el Señor Jesucristo, el Mesías, está aquí. Ese fue el mensaje de ellos y ese es nuestro mensaje hoy en día también. Ese es nuestro mensaje. Interesante que Él envía por parejas, ¿no? De dos en dos. De dos en dos. Y es lo que ocurre a veces. Cuando vamos de dos en dos. Quizás usted dice, yo no estoy preparado para ir, pero vaya con alguien que está preparado, entre comillas, no por su testimonio. Usted puede compartir su testimonio. Vaya con alguien que habla, que quiere compartir y aprenda. No debemos de tener excusas porque el mensaje es urgente y todo creyente estamos llamados a compartir el mensaje. Número 2, punto número 1, la urgencia del mensaje. Número 2, la autoridad con la que somos enviados. Cuando pensamos en la palabra autoridad, piense quizás en un rey. Hay un rey,
¿de qué país? Digamos de Inglaterra. Y el rey manda a sus mensajeros a llamar a alguien. El mensajero lleva el mensaje. Si el mensajero cambia algo del mensaje, digamos que el rey dice, quiero ver a tal persona el lunes. Y el mensajero dice, lleva el mensaje y él dice, no, el rey dice que te quiere ver el martes. La persona llega el martes. El rey le dice, yo te mandé a llamar el lunes, ¿qué pasó? Bueno, tu mensajero me dijo que llegara el martes. Llama al mensajero. ¿Quién está en problema? ¿El rey? No. ¿El que viene el martes? No. El mensajero está en problema, porque cambió el mensaje. Ahora piensa en esta manera. Llega el mensajero, dice, el rey te quiere ver el lunes. La persona dice, no quiero ir. El mensajero llega donde el rey y le dice, él dijo que no quiere venir. ¿Quién está en problemas? ¿El rey? No. ¿El mensajero? Tampoco, ¿no? El que rechazó la invitación está en problemas. ¿Y por qué si no rechazó al mensajero? No, rechazó al rey. Porque el rey, cuando envía el mensajero, él le da autoridad al mensajero de que lleve el mensaje. Y cuando rechazan al mensajero es como que rechacen al rey. Jesús dice, yo os envío. Vayan a Mateo. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Versículos 18 al 20. Dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o ponga usted toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí lo vamos a dejar, y bueno, usted sabe lo que sigue. Pero acá dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Jesús dice, ustedes vayan, y ahora ustedes tienen mi potestad, mi autoridad. Entonces, ¿en qué autoridad vamos? En su autoridad. ¿Quieren verlo mejor? Vayan al versículo que estamos leyendo hoy. Vayan al pasaje de hoy, Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Mira lo que dice Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha o rechaza, a mí me rechaza, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, al Padre. Jesús dice, yo los envío con autoridad. Si escuchan su mensaje, a mí me han escuchado. Si no escuchan su mensaje, a mí me han rechazado. Es increíble que cuando usted va y comparte el Evangelio de Cristo a una persona que quizás nunca ha escuchado de Él, y esta persona en ese momento le entrega su corazón a Cristo, ¿sabe qué pasa? En ese momento esa persona es parte de la familia de Dios. En ese momento la persona que puso su fe en Cristo se vuelve heredero de las promesas, de las bendiciones de Dios. Pasa en ese instante. No tenemos que esperar que pase el tiempo y que legalmente y que un tiempo de prueba. No. Inmediatamente. La Biblia dice que el que cree en Él, en ese mismo, es salvado. En ese mismo se vuelve parte de la familia de Dios. Entonces el mensaje que llevamos es un mensaje con consecuencias eternas. Eternas. La persona cree, es salvada eternamente. La persona no cree, dice la Biblia, que en ese mismo instante es condenado. ¿El mensaje de quién? Del Rey. Nosotros somos mensajeros, llevamos el mensaje. Cuando rechazan el mensaje, no lo rechazan a usted, rechazan el mensaje de Jesús. Nuestra respuesta debe ser seguir orando. Nuestra respuesta, y voy a explicar lo de sacudirse los pies. Nuestra respuesta es sacudirme los pies y ya no les vuelvo a hablar. No es así. Sacudirse los pies es que yo no tengo parte del juicio que le viene a ustedes, porque han rechazado. Yo no tengo que ver con eso es de Dios. Ustedes rechazaron el Evangelio, Dios dice que están condenados eternamente. ¿Cuál es mi deseo como hijo de Dios? Es que ellos se arrepientan, que ellos vengan al Señor, que ellos crean, y si lo rechazan, que Dios les dé otra oportunidad para que puedan venir a sus pies. Vamos con la autoridad de Jesús. Es interesante para mí que estos 70 discípulos, a propósito hay unas versiones que dicen 72 discípulos, el número en realidad no importa tanto. El mensaje es el mismo, 70 o 72. Él envía 70 discípulos.
Y es interesante para mí que estos discípulos no tengan nombre. ¿Se fija usted si hay nombre? No hay nombre. Son casi anónimos, no hay un solo nombre entre ellos. Y lo que es peor es que se enfrentarán muchos de ellos al rechazo absoluto. Esto es implícito, por supuesto, en los versículos 10 y 11. Dice, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles decís, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a mis pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Jesús envía a estos 70 sin nombre y me puse a pensar en las personas que en mi vida han compartido el Evangelio de Cristo y que quizás no lo conocen. Si yo les digo a ustedes, les pregunto, ¿conocen ustedes a Martín Betancourt? Ni idea, ni siquiera sabía que había un nombre así, Martín Betancourt. Él fue alguien que cuando era pequeño invirtió mucho en mi formación espiritual. Iba con ese señor a evangelizar a lugares en donde era casi prohibido entrar. Uno entraba con bicicleta y salía sin bicicleta. Pero Betancourt dijo, ahí hay personas que necesitan de Dios. ¿Y sabes qué? Tranquilo, Dios nos va a guardar. Y sí, entrábamos con bicicleta y salíamos con la bicicleta. Lo interesante es que llegamos a las casas, familias muy pobres, pero nunca se me olvida que entraba y nos ofrecían café. Tenían para dar, ¿no? Muy pobres, pero ellos tenían para dar. Y eso quedó marcado en mí. Yo decía, estas personas necesitan de Cristo y aparte nos sirven café. Entonces, interesante, Martín Betancourt, no lo conocen, yo lo conozco. Él fue parte de mi formación espiritual. Y hace una semana nosotros fuimos con los jóvenes, quizás aquí Gabo fue el único que fue, no, fue también Ana y María de nuestra congregación, con los adolescentes a IMB, International Mission Board, o es la Junta de Misión Internacional. Ellos envían misioneros a todas partes del mundo, están en Richmond, y fuimos con los adolescentes, pero esta vez no fuimos al edificio, a la central de ellos, sino que fuimos a donde preparan a los misioneros para enviarlos. Es como in the middle of nowhere, como dicen, ¿no? Está en medio de bastante monte y uno diría, ahí habrá algo y ahí hay algo. Ahí están esas casas donde se quedan los misioneros por creo que 6 meses, preparándolos para enviarlos a los países. Y cuando nos daban la charla a ellos, habían 4 misioneros. Solo uno dijo dónde estaba, que es en España. Los otros 3 dijeron, por motivos de seguridad no podemos compartir donde estamos trabajando. Pero les puedo dar una idea, en Asia. Por motivos de seguridad no les puedo compartir, pero les puedo dar una idea, en el este de África. Okay. Y cuando ellos compartían, ellos hablaban de eso, de que ellos están compartiendo el Evangelio de Cristo en estos lugares difíciles, porque el Señor los ha llamado a servir ahí. Y quizás no tienen nombre, pero están haciendo la labor del Señor. ¿Qué es lo que hay que aprender de esto? Que quizás lo que tú estás haciendo, compartiendo el mensaje de Cristo con una persona, en tu familia, en tu comunidad, en la iglesia. Quizás nadie más lo sabe, solo tú lo sabes, y aquella persona, y el Señor. Eso está bien, eso es suficiente. Síguelo haciendo, síguelo haciendo. Estás formando personas, trayendo personas a los pies de Cristo. Nadie lo sabe, no importa, Dios lo sabe, síguelo haciendo. Ahora, pero el Señor te manda a un grupo, pues hazlo también. Independientemente en donde estemos, hermanos, hagamos eso, sirvamos al Señor. Y si un día el Señor lo llama a usted a servir a un país en donde es peligroso y usted no puede darse a conocer públicamente que es creyente, pero está discipulando personas en anonimato, háganlo porque es para la gloria de Dios. Y es la manera en cómo podemos seguir expandiendo el reino de los cielos. Hay muchos misioneros que dieron años de sus vidas a las áreas no alcanzadas en Asia, África, en la India. Muchos de ellos trabajan en la anonimidad y lo hacen para la gloria de Dios. Algo que tenían ahí en ese lugar era cloud of witness, la nube de testigos. Había una pared grande y esos fueron misioneros que murieron en los lugares donde estaban sirviendo al Señor. Y en vez de a mí darme tristeza, yo me acordé del pasaje hebreo, ¿no? Que habla de esta nube de testigos que han ido antes de nosotros.
Son personas que han ido a otros países y que están dispuestos a morir. Pero que si un alma se salva para Cristo, valió la pena. Y ahí están sus nombres. Y una de las que nos estaba presentando, que curiosamente nos tocó a nosotros, aquí está mi papá, dice. Y ahí como que nos dio un poquito, ¿no? Que, wow, tu papá murió sirviendo al Señor. Entonces luego los jóvenes se callaron, hubo un momento de pausa, y luego, lo siento, él está con el Señor, bueno, ella contenta de estar sirviendo al Señor también como misionera. Y uno dice, sí, ese es a veces el costo del discípulo, ese es el costo también, a veces la muerte, pero seguimos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿no? De que las buenas nuevas se han acercado. Los que mueren en Cristo no mueren sin esperanza, morimos con esperanza. Como decía Billy Graham, nuestra dirección ha cambiado, ¿no? Ya no tenemos una dirección aquí en la tierra, pero tenemos una dirección allá en el cielo. Pertenecemos al Señor. En esencia, el discípulo, según Lucas 10, implica responder al llamado de Jesús a la misión, vivir en dependencia total de Dios, ser portadores de paz, sanidad y esperanza, y reconocer que la aceptación del discípulo tiene repercusiones espirituales profundas. Algo que Jesús dice acá también es que cuando vayan a una casa, digan paz sea a vosotros. El discípulo de Jesús debe de ir a proclamar, a compartir el Evangelio con ese sentido de paz. A veces cuando veo a personas que lo primero que hablan es, no crees en Dios, te vas al infierno. Un mensaje tan tajante, a veces me pregunto yo, ¿tienen ellos la gracia de Dios en su corazón? ¿Tienen ellos la misericordia en su corazón? Y si bien es cierto que debemos decir la verdad, pienso yo que primero debemos presentarles a Jesús, el Jesús que murió en la cruz, el Jesús que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Obviamente, si ellos rechazan el Evangelio, ellos dicen, ¿ahora qué pasa con mi vida? Bueno, la Biblia dice que estás condenado desde este momento. Y hay que decirlo. Pero hay que tener cuidado, no presentar el Evangelio como que yo odio a esa persona y no quiero que vaya al cielo, entonces le voy a decir que se vaya al infierno. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, cuando Dios lo llama a predicar a Nínive, ahí Dios hizo algo increíble, ¿no? Porque Jonás dice, de aquí a 3 días Nínive será destruido. Jonás tenía un mensaje de muerte, ustedes van a ser destruidos. Pero aquellos se arrepintieron. El efecto fue contrario al que Jonás quería que tuviera, ¿no? Pero eso es increíble, eso es Dios obrando. Usted no sea como Jonás, usted sea como Jesús, sea como Jesús. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A ver, si alguien me dice a mí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, yo quiero escuchar más. Right? ¿Es cierto o no? Jesús delega autoridad y recursos limitados, confiando en la provisión divina, lo que refleja la naturaleza del discipulado como un acto de fe y obediencia. Los discípulos van y Jesús le dice, no lleven esto, no lleven esto, no lleven esto, no lleven esto. Vayan dependiendo de mí. Y Jesús nos dice a nosotros también, ustedes vayan dependiendo de mí. No, Señor, pero no puedo hablar. Ve. Hola, ¿cómo está? Compartan. A veces las personas van a venir a usted y van a decir, tú eres diferente. Y quizás están pasando por un momento de crisis en sus vidas. Y ustedes lo que pueden hacer en el momento es decirles, ¿sabes qué? ¿Puedo orar por ti? Y oren por ellos en ese momento. Y a ver cómo Dios va a quebrantar el corazón de la persona y la persona va a venir a los pies del Señor. Tenemos la autoridad, hermanos. ¿En qué autoridad vamos? En su autoridad, en la autoridad de Jesús. Por último, la responsabilidad de los que escuchan el mensaje. Ahora, ustedes van, comparten el mensaje como buenos discípulos obedientes. Ahora, ¿cómo responden aquellas personas? Es cosa de ellos. Pero es importante lo que va a pasar con las personas. En Lucas 10, de 12 al 15, Jesús expresa un juicio sobre las ciudades que han rechazado el mensaje del Evangelio. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Cuando ustedes escuchan la palabra ay en la Biblia, no son buenas noticias. Ay. Porque si en Tiro y en Sidón, que eran
podemos decir lugares gentiles, no judíos, gentiles, si hubieran hecho milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Jesús está diciendo de estas ciudades, que eran ciudades judías, que presenciaron muchos milagros de Jesús, pero no se arrepintieron ni creyeron. Él las compara con otras ciudades del Antiguo Testamento que fueron destruidas con fuego porque no se arrepintieron. Jesús dice, esas ciudades gentiles, si hubieran visto los milagros que ha pasado en ustedes, ellos se hubieran arrepentido. Y ustedes no se han arrepentido todavía. Ay de ustedes, los que han escuchado el mensaje del Evangelio y no se arrepienten y no vienen a los pies de Jesús. Siguen negando, siguen rechazando. Tiro y Sidón eran ciudades paganas, conocidas por su orgullo y pecado, pero Jesús dice que habrían respondido mejor si hubieran visto los mismos milagros. Aquí vemos la gravedad del rechazo. Cuanto mayor es la revelación recibida, mayor es la responsabilidad ante Dios. Versículo 14 dice, por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Jesús enseña que habrá grados de juicios. Las ciudades que recibieron más luz, como Corazín y Betsaida, serán juzgadas más severamente que aquellas con menos conocimiento, como Tiro y Sidón. Esto muestra la justicia de Dios, quien juzga según la luz y la oportunidad recibida. Versículo 15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. Capernaum fue el centro del ministerio de Jesús. Una ciudad con muchos privilegios espirituales, pero no respondió con fe. Por eso Jesús profetiza su caída drástica. De ser levantada por tener la presencia del Mesías, no ser levantada hasta el cielo, pero como rechazaron, a ser abatida hasta el infierno, dice, hasta el Seol. ¿Cuántas veces han sido expuestos al mensaje del Evangelio y no escuchan las personas? Rechazan el Evangelio. Se cierran en su propio conocimiento, en su propio orgullo y dicen, no, hay un camino mejor. Pero Jesús dice, no. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La iglesia, pensemos un momento en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia tenemos acceso al conocimiento de Dios, a este libro, la palabra de Dios? ¿Y la escudriñamos, la estudiamos? ¿O solamente los domingos? Pensemos. Al inicio Jesús dice que Él designó 70 o 72 discípulos para ser enviados, ¿no? Lo que me da a entender que estaban preparados. Si Jesús viniera hoy y estuviera delante de nosotros y nos dice, ok, ustedes los que están acá, qué sé yo, 50, vayan y hagan discípulos. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Somos creyentes, creemos en Jesús, pero ¿estamos preparados? Eso usted responda en sí mismo. Por último, Él dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Jesús da autoridad a sus discípulos. Y también Él llama a los que escuchan el mensaje a responder con arrepentimiento y fe cuando escuchan las buenas noticias de salvación. En conclusión, hermanos y hermanas, el llamado de Jesús en Lucas 10 no es para una élite espiritual. ¿Recuerdan los 70? No nombres. No es para una élite espiritual. El llamado al discípulo no es solo para el pastor, no. El llamado al discípulo es para todos. Llamado al discípulo no es para una élite espiritual ni para unos pocos preparados. Es un llamado urgente, claro y personal. Para todos los que hemos sido alcanzados por su gracia. ¿Ha sido usted alcanzado por su gracia? Amén. ¿Ha sido usted alcanzado por su gracia? Amén. Si usted ha sido alcanzado por su gracia, este llamado urgente, este llamado claro y personal es para usted también. Él no busca celebridades espirituales, sino siervos disponibles. No espera recursos, solo obediencia.
La mies sigue siendo mucha y los obreros aún pocos. Tú y yo hemos oído el mensaje, hemos sido testigos de su poder. ¿Qué haremos con esta responsabilidad? ¿Qué haremos con esta verdad? El mismo Jesús dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Él nos está hablando en esta tarde. El envío es suyo, la autoridad es suya, pero la obediencia es nuestra. El envío es suyo, la autoridad es suya, pero la obediencia es nuestra. Hoy el mundo no necesita más entretenimiento. El mundo necesita discípulos obedientes. El reino de Dios se ha acercado y tú eres parte de ese avance, tú eres parte de ese reino. Así que levántate, ora como si todo dependiera de Dios, pero ve como si todo dependiera de ti. Ve, id, hazlo. No dejemos que la cosecha se pierda porque tú decidiste quedarte cómodo. Hoy Cristo te llama. ¿Serás tú parte de ese grupo de discípulos que va y obedece al Señor? ¿O simplemente serás un espectador? Oremos. Puestos de pie. Vamos a orar. Y mi oración es que tú también seas un discípulo en misión, ¿no? El título del sermón es Discípulos en Misión. Mi oración es que todos nosotros seamos discípulos en misión. Y Dios en su soberana gracia, esto no estaba planificado, pero Dios en su soberana gracia nos ha permitido que en una semana tengamos unas misiones local. Usted dice, no puedo salir del país. Bueno, Dios dice, te voy a dar una misión local. Involúcrate. Va a haber una misión local en el mes de julio y todos nosotros estamos llamados a involucrarnos. Son 7 días que van a estar, que están planificados para involucrarnos, ¿no? Ustedes pueden venir una tarde de esos 7 días, o una mañana, o todo un día completo. Pueden venir el lunes, pueden venir el sábado. Dispongan, hermanos, involucrémonos, sirvamos al Señor. Que no puedo, Dios lo va a capacitar. Usted venga y obedezca al Señor. Oremos. Señor, Padre, en esta tarde te agradecemos por tu palabra. Ayúdanos a ser discípulos en misión. Ayúdanos a ser discípulos dependientes de ti. Discípulos obedientes. ¿Cómo? Tú estás en control, Señor. Tú lo que quieres es que nosotros digamos, aquí estoy, envíame a mí. Mi oración es que levantes hombres y mujeres dentro de este grupo que digan, envíame a mí, aquí estoy. Úsanos, Señor, para tu gloria y tu honra. El tiempo se nos va, la vida se nos va. Cuando estemos allá en el cielo, queremos, Señor, queremos decirte cuánto te servimos, cuánto útiles fuimos en tus manos, porque tus misericordias, Señor, tu gracia ha sido increíble en nuestras vidas. Y nosotros no nos podemos quedar callados, no podemos quedarnos con el mensaje para nosotros mismos. No, es un mensaje bello, un mensaje grandísimo de que Jesucristo está aquí. Jesucristo transforma vidas. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Que no nos quedemos callados de compartirlo. Por el contrario, que vivamos compartiendo este mensaje a todas aquellas personas que estén a nuestro alrededor. Ayúdanos a involucrarnos en esta semana local de misiones. Van a ser 7 días en los que podemos servir. Sabemos que esto no es solamente durante esa semana, pero tú nos das la oportunidad de servir durante esa semana, que nos involucremos, Señor, para servirte tu obra durante esos días. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Incluso tú nos dices rogar al Señor de las mies. Y cuando rogamos al Señor, tú nos escuchas. Tú nos escuchas, Padre. Gracias. Dejamos el resto de este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.